El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión con tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hijos, unos textos maravillosos, maravillosos. En la profecía de Daniel, el pueblo está en el exilio, y recuerden que en el exilio es que el pueblo se da cuenta que no tiene nada, que no tiene la tierra, que no tiene el templo, que no tiene el espacio para el culto, que no tiene los jefes, que no tiene a nadie. O sea, está perdido el pueblo. Entonces es cuando reflexiona, cuando piensa, cuando hace examen de conciencia. Por eso estos textos son del tiempo cuaresmal, porque el tiempo cuaresmal es el que nos prepara para vivir la Semana Mayor, la Semana Santa. Y en este tiempo cuaresmal es que nosotros debemos de tomar determinaciones en nuestra vida para cambiar, para que en adelante las cosas sean diferentes, para examinarnos. Puede que vamos bien, pero podemos ir mejor. Puede que, hijos, no vamos tan bien y hay que reorganizar. Puede que todavía
haya situaciones en nuestra vida que haya necesidad de quitar, de cambiar, de transformar, que haya con toda seguridad el deseo profundo de pedirle a Dios nos dé las fuerzas para quitar de nuestra vida lo que no somos capaces. Hay muchas situaciones que en nuestra vida se convirtieron en un vicio. El vicio es muy complicado de manejarlo. Se han vuelto un hábito en nosotros. Y todo eso, por medio de un examen de conciencia, nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a entregárselo a Dios. El pueblo en el exilio hace el examen de conciencia. Se da cuenta que está allí porque no se ha portado bien. Están como esclavos en Egipto. Y queridos hermanos, es necesario que el pueblo entre en razón. Es necesario que tú y yo entremos en razón y podamos comenzar a fortalecer nuestra relación con el Señor. El profeta Daniel nos cuenta, queridos hermanos, que Azarías, puesto en pie, oró de esta forma. Alzó la voz en medio del fuego y dijo: por el honor de tu nombre no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Y sigue haciendo una súplica hermosísima, hijos, de un corazón contrito que ya ha hecho su examen de conciencia, que ya se ha interpelado a sí mismo, que ya ha comparado el mensaje de la palabra de Dios con lo que está viviendo, con lo que es su vida. Y de ahí nace la súplica, la petición al Señor que no los extermine, que no los abandone, que se vuelva a fijar en ellos. Esa es la oración que nosotros tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que le hemos fallado al Señor, que no hemos sido los hijos que aparentamos ser, que no hemos sido los hijos que Dios desea de nosotros. El texto bíblico es muy lindo, hijos, y en un momento le propone, le pide a Dios, en estos momentos que no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrenda, ni incienso, ni templo, ni un sitio donde ofrecerte las primicias para alcanzar la misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Es muy hermoso este texto, hijos. Esta partecita está incluida en la oración secreta que el sacerdote hace después de servir el altar con las ofrendas. El sacerdote se inclina a las ofrendas y hace esa oración bellísima. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable a ti, Señor Dios nuestro. Es una oración secreta, no es secreta porque nadie la pueda saber, no, sino porque la hace solamente el sacerdote ahí en silencio. Es lo que cita en estos momentos Daniel. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Ya Daniel ha pasado de reconocerle al Señor todo su mal comportamiento, toda su maldad, y ahora ya le está haciendo el ofrecimiento de un corazón contrito y humillado, de un espíritu
que quiere ser humilde para Dios. Sigue el profeta Daniel. Recíbelo, Señor, como un holocausto de carneros y toros y una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. La segunda parte de la oración secreta, en el momento de ofrecer el pan y el vino a Dios, que se ofrece como ofrenda agradable y de propiciación por tus pecados y por los míos, que no es una ofrenda del sacerdote, sino de todos. Por eso luego decimos, acepta, Señor. Oremos, queridos hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de cada uno de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Entonces, queridos hermanos, ahí está el mismo comportamiento de Daniel, es el mismo comportamiento del sacerdote, o sea, el intercesor entre Dios y el pueblo para ofrecer las ofrendas por los pecados del pueblo y por los pecados del sacerdote, por los pecados del pueblo y por los pecados de la iglesia. Es muy bonito, hijos, que nosotros en algún momento sepamos qué es lo que está haciendo el sacerdote. Sería muy especial, queridos hermanos, que ustedes pudieran vivir profundamente la Santa Eucaristía. Yo se los he ido explicando y les he dicho que desde que suena la campana comienza el recorrido y el ascenso del Señor Jesucristo al Monte Calvario. Y que vivimos todo el misterio de la vida en la proclamación de la palabra, en las lecturas, la pasión, la crucifixión, la muerte del Señor Jesucristo y su gloriosa resurrección. Es que es muy bonito, hijos, y hay veces que venimos al templo y estamos distraídos y no ponemos atención. Por eso lo importante que ustedes sepan, ustedes muchas veces allá dicen, ¿y el padre por qué se agacha allá? Qué bobada, en vez de irse a lavar las manos de una vez. No, hijos, todo eso tiene una simbología muy bonita. Que ustedes, en el momento en que el sacerdote se inclina sobre las ofrendas, recuerden que está diciendo, acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Y ustedes puedan hacer lo mismo. Ustedes también en ese momento puedan interceder por el sacerdote. El sacerdote está intercediendo por el pueblo y ustedes puedan ahí hacer un pequeño gesto de, Señor, acepta lo que el Padre en estos momentos está ofreciendo por todos nosotros y por Él, por todos nosotros y por la iglesia. Es que esa sería la verdadera celebración, que nosotros estemos tan comprometidos, tan compenetrados, hijos, que vamos celebrando el sacerdote acá y los fieles allá, pero unidos, sin distraernos. Pero pasa la moto, pasa el perro, pasa la señora, pasa, y todo nos distrae. Y el sacerdote acá haciendo el ofrecimiento. Es complicado, hijos. Yo les he dicho, es muy difícil celebrar en nuestro templo. Es un templo maravilloso, a mí me encanta, hijos. Pero es complicado porque hay muchas distracciones. Yo por eso, ustedes ven que en la mayoría de los casos, en la plegaria eucarística, yo no me levanto, no trato de no levantar los ojos para nada más, porque es una fragilidad del ser humano.
llega alguien, pasa alguien y uno quiere mirar qué es. Y si de pronto es que se van a meter o si fue que se llevaron algo o qué y pasan por allá. Por eso lo que yo en tantas ocasiones yo les he dicho, vengan al templo, concéntrense, estén pendientes de la celebración eucarística. Pero hijos, tenemos que estar con los ojos abiertos, los oídos despiertos. Hijos, estar constantemente centrados en la palabra, en la celebración eucarística, en el mensaje que la palabra de Dios te va a dar y en todos los momentos de la celebración, porque no sabemos en cuál de esos momentos, así los hayas vivido muchas veces, el Señor va a abrir tu entendimiento, te va a regalar la gracia y la bendición para que entiendas lo que estamos viviendo, lo que estamos celebrando. Y en el texto bíblico del Evangelio, hijos, cuaresmal, Pedro se le acerca al Señor a preguntarle cuántas veces tiene que perdonar al hermano que lo ofende. Y entonces Pedro le propone, le dice, Señor, hasta 7 veces, eso ya es como muy, pues más que suficiente. 7 veces, Señor, apenas es pues, o sea, de ahí en adelante ya sí es alcahuetería. Y el Señor que le responde, no, Pedro, hasta 7 veces no, hasta 70 veces 7. Pero le hablaba de 7 veces para perdonar al hermano. Y el Señor le está diciendo, no señor, 490 veces hay que perdonar al hermano. 490. Y uno dice, Dios mío, por Dios, ¿y cuándo hace uno todo eso? No. Uno con 2 ocasiones ya le está diciendo, no le vuelvo a perdonar más, es la segunda y la última. Y no es así, y menos en este tiempo cuaresmal, donde estamos reflexionando como el pueblo en el exilio para pedir perdón, y donde si los demás hermanos, familiares y amigos están haciendo lo mismo, van a acercarse a pedirme perdón. Si yo cierro la puerta del perdón, si yo cierro la posibilidad de perdonar al hermano, entonces, ¿qué estoy haciendo de extraordinario? Nada. Y viene enseguida la parábola, que el Señor ilustra su argumento en una parábola y nos cuenta. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Hijos, el Señor es exagerado, pero no es porque se haya equivocado como piensan algunos, sino porque Él quiere mostrar que en lo más grande, en el pecado y el error más grande del ser humano, está su bondad y su misericordia. Y entonces comienza narrando ese texto bíblico que le presentan una persona que debía 10,000 talentos. Hijos, una cosa impresionante. Eso no lo debía absolutamente nadie. Dicen los estudiosos que en el tiempo del Señor Jesús no había nadie que pudiera tener esa cantidad de dinero. Y el Señor pone esa exageración para que se alcance a ver por nuestros ojos miopes la grandeza, la bondad y la misericordia de Dios. Un talento debía 10,000. Un talento son 6,000 denarios. Y 6,000 denarios eran el sueldo de un jornalero durante 20 años. O sea que 10,000 talentos era el sueldo
de una persona durante 200 años. Y a duras penas nosotros vivimos 75, 80, 90 y los más robustos hasta 80, dice el texto bíblico. Entonces, hijos, es una cosa complicada, es una exageración. Sin embargo, esta persona nunca iba a poder recoger ese dinero para pagarlo. Sin embargo, se postra ante el dueño de esa deuda. Se postra y le dice: perdóname, dame tiempo y te lo pagaré todo. Era imposible que pudiera reunir todo ese dinero para pagarlo. Sin embargo, se atreve a decir: te lo voy a pagar todo, no te preocupes. Entonces, el Señor le perdonó la deuda. ¿Ese Señor es quién? Dios. Es el único capaz de perdonar una deuda impagable, hijos. Es el único capaz de perdonar esa deuda. Este hombre sale de allí y cuando sale se encuentra a uno que le debía un dinero a él y le debía 100 denarios. 100 denarios. Ni siquiera alcanzaba a ser un talento. Era muchísimo menos del talento. Él le debía el sueldo de 100 días, o sea, 3 meses. Y él debía el sueldo de 200 años. Una cosa, o sea, una diferencia supremamente abismal, hijos. Sin embargo, él lo coge por el cuello y lo estaba ahorcando. Dice la traducción, lo ahorcaba diciéndole: págame lo que me debes. Y este buen hombre hace lo mismo que él hizo, se postra ante él y le pide: dame tiempo, perdóname, dame tiempo y te lo pagaré. No todo. Él era consciente de que era difícil pagar esa deuda, pero el otro se atrevía a asegurar que iba a pagar los 10,000 talentos. Este hombre que debía 100 denarios le dice: dame tiempo y yo te pagaré. Te pagaré. Pues nada, hijos, lo hizo meter a la cárcel. Entonces los compañeros de este hombre se indignaron. Sabían que le habían perdonado 10,000 talentos y no había sido capaz de perdonar 100 denarios. Entonces van a hablar con el que le perdonó los 10,000 talentos. ¿Que quién es? Dios. Y entonces se le quejan a Dios y le dicen: vea, todo lo que usted le perdonó a ese hombre, esos 10,000 talentos, y él no fue capaz de perdonar 100 denarios. Ahí mismo él dijo: tráiganmelo, tráiganmelo. Cuando se lo llevaron le dijo: siervo malvado, holgazán, descarado, inmisericordia, le dijo hasta por dónde sale el sol. Y le dijo: te perdoné toda esa deuda que me debías, que no ibas a ser capaz de pagarla nunca, porque te postraste de rodillas y me pediste que te perdonara, y yo te la perdoné. ¿Cómo es que no eres capaz de perdonar a este hermano que te debía apenas 100 denarios? Nada, te vas para la cárcel. O sea, al rechinar de dientes, a la condenación eterna, porque si no somos capaces, hijos, de perdonar al hermano, y más en este tiempo de Cuaresma, no vamos a recibir el perdón, la bondad y la misericordia que Dios nos quiere regalar. Es más, estamos a punto de perder lo que ya hemos recibido. Estamos a punto de perder esa salvación amorosa
y eterna que el Señor nos regaló en la cruz, porque no vamos a ser capaces de perdonar al hermano. Entonces, queridos hermanos, hoy es el día para que muy especialmente nosotros analicemos cómo estamos ejerciendo la bondad y la misericordia. Hoy es el día, hijos, para que nosotros nos postremos delante del Señor, imploremos su misericordia y que durante el día y durante este tiempo que queda de la Cuaresma, cuantas veces se acerquen a pedirnos perdón, inmediatamente lo podamos conceder. No condicionemos el perdón a nada, absolutamente a nada. Inmediatamente concedamos el perdón y punto, punto y aparte. Es lo que hoy el Señor nos quiere decir. Queridos hermanos, hasta 70 veces 7 hay que perdonar. Nosotros cuando oramos el Padre Nuestro, que nos lo enseñó el Señor Jesucristo, nosotros decimos, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, hay un condicionamiento. Tú me perdonas, Señor, si yo soy capaz de perdonar al hermano. O sea, que cuando tú no le perdones al hermano, no tienes derecho a reclamar lo que en el Padre Nuestro el Señor Jesús nos dejó muy claro. Que hoy, queridos hermanos, sea un día maravilloso para repasar estos textos bíblicos, para examinar nuestro proceder, para examinar nuestros comportamientos y para pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y conceder al hermano que se haya equivocado con nosotros el perdón que tanto desea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.